Gracia y paz, queridos hermanos. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Hoy, como cada día, continuamos con el plan de lectura. Hoy nos toca el día 333 del día 29 de noviembre del 2021, donde estaremos leyendo Primera de Crónicas capítulo 26, 27, Segunda de Pedro capítulo 1, Miqueas capítulo 4 y Lucas capítulo 13. Antes de dar inicio a la lectura del día de hoy, les pido que inclinemos nuestros rostros y hacer una pequeña oración. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia un día más, Señor. Gracias por permitirnos estar delante de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderla, a comprenderla, Señor, y a atesorarla en nuestros corazones. Es lo que te pido, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, los invito a que vayan al libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 26 y capítulo 27. Y la palabra del Señor dice así en Primera de Crónicas, capítulo 26. Organización de los porteros. Para las clases de porteros había dos de los coreitas. Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Azad. Meselemías tuvo hijos: Zacarías, el primogénito; Gediel, el segundo; Zebadías, el tercero; Jadniel, el cuarto; Elam, el quinto; Joanán, el sexto; Elioenai, el séptimo; Obed-edom tuvo hijos: Semaías, el primogénito; Jozabad, el segundo; Joa, el tercero; Sacar, el cuarto; Natanael, el quinto; Amiel, el sexto; Isacar, el séptimo; y Paultaí, el octavo, porque Dios lo había bendecido. Y a Semaías también le nacieron hijos que gobernaron la casa de su padre, porque eran hombres fuertes y valientes. Los hijos de Semaías fueron Ovni, Rafael, Obed y Elzabab, y sus hermanos los valientes Eliú y Samaquías. Todos estos fueron hijos de Obed-edom. Ellos, sus hijos, sus parientes fueron hombres capaces, con fuerza para el servicio. 62 de Obed-edom. Meselemías tuvo hijos y parientes. 18 hombres valientes. También Osa, uno de los hijos de Merari, tuvo hijos. Simri, el primero, aunque no era el primogénito, su padre lo hizo el primero. Hilcías, el segundo; Tebalías, el tercero; Zacarías, el cuarto. Todos los hijos y parientes de Osa fueron 13. A estas clases de los porteros, a los hombres principales, se les dieron responsabilidades, al igual que a sus parientes, para servir en la casa del Señor. Echaron suertes, tanto los pequeños como los grandes, conforme a sus casas paternas, para cada puerta, y la suerte para la oriental cayó a Selemías. Entonces echaron suerte para su hijo Zacarías, consejero entendido, y le tocó en suerte la del norte. A Obed-edom le tocó la del sur, y a sus hijos los almacenes. Para Zupim y Osa les tocó la del occidente, junto a la puerta de Salequeb, en el camino de la subida. Guardia con guardia se correspondían. Al oriente había 6 levitas, al norte 4 por día, al sur 4 por día, y en el almacén de 2 en 2. En el pervar al occidente había 4 en el camino y 2 en el pervar. Estas fueron las clases de los porteros de los hijos de Coré y de los hijos de Merari. Los encargados de los tesoros. Los levitas, sus parientes, estaban a cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de los presentes consagrados. Los hijos de Laadán, hijos de los gersonitas de Laadán, es decir, los geelitas, eran los jefes de las casas paternas de Laadán, el gersonita. Los hijos de Jehieli, Zetam y su hermano Joel, estaban a cargo de los tesoros de la casa del Señor. De los amramitas, los isjaelitas,
Gaditas, los Hebronitas y los Uzielitas. Zabuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era oficial sobre los tesoros, y sus parientes de parte de Eliezer fueron Rehabías su hijo, Jesaías su hijo, Joram su hijo, Zicri su hijo y Selomit su hijo. Selomit y sus parientes estaban a cargo de todos los tesoros de las cosas sagradas que el rey David, los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y centenares y los capitanes del ejército habían consagrado. Consagraron parte del botín ganado en batalla para reparar la casa del Señor. Y todo lo que había consagrado el vidente Samuel y Saúl, hijo de Cis, y Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbía. Todo lo consagrado estaba a cargo de Selomit y sus parientes. En cuanto a los isjaritas, Kenanías y sus hijos fueron asignados para los negocios exteriores de Israel como oficiales y jueces. En cuanto a los hebronitas, Asabías y sus parientes, 1.700 hombres de valor, estaban a cargo de los negocios de Israel al occidente del Jordán, de toda la obra del Señor y del servicio del rey. En cuanto a los hebronitas, Jerías era el jefe. Estos hebronitas fueron investigados en relación con sus genealogías y casas paternas en el año 40 del reinado de David, y hombres muy capaces fueron hallados entre ellos en Jazer de Galaad, y sus parientes, hombres valientes, eran 2.700 en número, jefe de casas paternas. Y el rey David los constituyó jefe sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés para todos los asuntos de Dios y del rey. Primera de Crónicas, capítulo 27. Oficiales del ejército. Esta es la numeración de los hijos de Israel, los jefes de las casas paternas, los capitanes de miles y de cientos y sus oficiales que servían al rey en todos los asuntos de las divisiones que entraban y salían, mes por mes durante todos los meses del año. Cada división tenía 24.000. A cargo de la primera división para el primer mes estaba Jasobeam, hijo de Sabdiel, y en su división habían 24.000. Él era de los hijos de Pérez y fue jefe de todos los capitanes del ejército para el primer mes. A cargo de la división para el segundo mes estaba Todai el Ahoita, con su división siendo Miclot el jefe principal, y en su división había 24.000. El tercer comandante del ejército para el tercer mes era Benaía, hijo del sacerdote Joiada, como jefe, y en su división había 24.000. Benaía era un valiente de los 30 y estaba sobre los 30, y en su división estaba su hijo Amisabab. Para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de él Zebadías, su hijo, y en su división había 24.000. Para el quinto mes era el capitán Sahud el Israelita, y en su división había 24.000. Para el sexto mes era Ira, hijo de Iques el Tecoita, y en su división había 24.000. Para el séptimo mes era Eles de Pelonita, de los hijos de Efraín, y en su división había 24.000. Para el octavo mes era Sibecaí, el Usatita, de los Zeraitas, y en su división había 24.000. Para el noveno mes era Abiezer, el Anatotita, de los Benjamitas, y en su división había 24.000. Para el décimo mes era Maharaí, el Netofatita, de los Zeraitas, y en su división había 24.000. Para el undécimo mes era Benaía, el Piratonita,
de los hijos de Efraín, y en su división había 24.000. El duodécimo para el duodécimo mes era Eldai, el netofatita de Otoniel, y en su división había 24.000. A cargo de las tribus de Israel estaban Eliezer, hijo de Zicri, jefe principal de los rubenitas, de los simeonitas, Sefatías, hijo de Maaca, de Leví, Asabías, hijo de Kemuel, de Aarón, Sadoc, de Judá, Eliú, y uno de los hermanos de David, de Isaacar, Omri, hijo de Micael, de Zabulón, Ismaía, hijo de Abdías, de Neftalí, Jerimot, hijo de Abriel, de los hijos de Efraín. Oseas, hijo de Azacías, de la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías, de la media tribu de Manasés, en Galad, Iddo, hijo de Zacarías, de Benjamín, Jasiel, hijo de Abner, de Dan, Azarel, hijo de Jeroboam. Estos eran los príncipes de las tribus de Israel. Pero David no enumeró a los de 20 años para abajo, porque el Señor había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contarlos, pero no acabó, y debido a esto la ira cayó sobre Israel, y el número no fue incluido en el registro de las crónicas del rey David. A cargo de los almacenes del rey estaba Azmaveth, hijo de Adiel, y a cargo de los almacenes en el campo, en las ciudades, en las aldeas y en las torres estaba Jonatán, hijo de Uzías. Sobre los obreros agrícolas que labraban la tierra estaba Esri, hijo de Quebub. A cargo de las viñas estaba Simei, el ramatita, y a cargo del producto de las viñas guardado en las bodegas estaba Sabdi, el sibmita. A cargo de los olivares y sicomoros en la cefela estaba Baal, Hanán el Gederita. Y a cargo de los depósitos de aceite estaba Joás. A cargo del ganado que pastaban en Sarón estaba Sitrai el Saronita. Y a cargo del ganado en los valles estaba Zafat, hijo de Ablai. A cargo de los camellos estaba Obib el Ismaelita. Y a cargo de las asnas estaba Gedeías el Meronotita. A cargo de las ovejas estaba Jaciz el agareno. Todos estos eran administradores de las propiedades del rey David. También Jonatán, hombre de entendimiento, tío de David, era consejero y escriba, y él, hijo de Hadmoni, instruía a los hijos del rey. Agitofel era consejero del rey, y Husai el arquita era amigo del rey, y Joiada, hijo de Benaía, y Abiatar sucedieron a Agitofel, y Joab era el comandante del ejército del rey. Los invito ahora, hermanos, a ir a Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1 dice así: Saludo, Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Virtudes del cristiano. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad,
a la piedad, fraternidad y a la fraternidad, amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas nunca caerán, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Propósito de la carta. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. También considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos recordándoles estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Además, yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas. Testigos de la gloria de Cristo. Por cuando le dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad, pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria, le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. La palabra profética. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en es prestar atención como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que en ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Los invito ahora, hermanos, a ir al libro de Miqueas. En el libro de Miqueas vamos a leer el capítulo 4. Reinado futuro del Señor. Y sucederá en los últimos días que en el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se elevará sobre las colinas y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: vengan y subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos, y nosotros andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera, y no habrá quien los atemorice, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios, nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios para siempre. En aquel día, declara el Señor, reuniré a la coja y recogeré a la perseguida. A las que yo había maltratado, haré de la coja un remanente y de la perseguida una nación fuerte, y el Señor reinará sobre ellos en el monte Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, torre del rebaño, colina de la hija de Sión, hasta ti vendrá. Vendrá el antiguo dominio, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tan fuerte? ¿No hay rey en ti?
ha parecido tu consejero, que el dolor te aflige como a mujer de parto? Retuércete y gime, hija de Sión, como mujer de parto, porque ahora saldrá de la ciudad y habitarás en el campo, e irás hasta Babilonia. Allí serás rescatada, allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos, pero ahora se han juntado contra ti muchas naciones, que dicen sea profanada y que se deleiten en Sión nuestros ojos. Pero ellos no conocen los pensamientos del Señor, ni comprenden su propósito, porque los ha recogido como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, pues yo haré tu cuerno de hierro y tus pezuñas de bronce, para que desmenuces a muchos pueblos, para que consagres al Señor su injusta ganancia y su riqueza al Señor de toda la tierra. Los invito ahora, hermanos, a ir a Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Arrepiéntanse o perecerán. En esa misma ocasión había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Él les respondió: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no. Al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Parábola de la higuera estéril. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no la halló. Dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, porque ¿qué ha de sacar la tierra? ¿Por qué ha de cansar la tierra? El viñador le respondió: Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Jesús hace un milagro en día de reposo. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Vengan, pues, en esos días y sean sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor respondió: hipócritas, ¿no desata cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser liberada de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Parábola del grano de mostaza. Entonces Jesús decía: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y echó en su huerto y creció y se hizo árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Parábola de la levadura. Y volvió a decir: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas, 39 litros, entre comillas, de harina, hasta que todo quedó
fermentado. La puerta estrecha. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él respondió: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque le digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y ustedes, estando fuera, comiencen a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos, él respondiendo les dirá: no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir: comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá: les digo, no sé de dónde son, apártense de mí todos los que hacen iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes echados fuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Por tanto, hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos. El lamento sobre Jerusalén. En ese momento llegaron unos fariseos y dijeron a Jesús: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo: vayan y díganle a ese zorro: yo expulso demonios, hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Sin embargo, debo seguir mi camino, hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta, y les digo que no me verán más hasta que llegue el tiempo en que digan: bendito el que viene en nombre del Señor. Hemos concluido con el día de hoy y haremos una pequeña oración, hermanos, dando gracias al Señor. Señor mi Dios, te damos las gracias un día más por permitirnos estar aquí delante de tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones. Señor, no permitas, Padre, que seamos esa higuera sin frutos, Señor. Porque si no damos frutos, tu palabra dice que seremos cortados. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes, Señor, a dar frutos, para hacer actos delante de tu presencia, Señor. Ya sabemos que no se gana la salvación por obras, Señor, pero las obras son la evidencia de nuestra salvación. Gracias, Señor, un día más. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu obra, a cumplir la gran comisión. Es lo que te pido, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, ha sido un placer un día más compartir la palabra con todos ustedes. Reciban un cordial saludo y un abrazo en la distancia. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Y hasta la próxima.